Hola a todos. En el siguiente epígrafe vamos a abordar la segunda fase de la evolución política del Andalus. Habíamos visto en el 2.1 la conquista de la península ibérica por parte de los musulmanes y las diversas formaciones políticas que se van desarrollando. El Emirato Dependiente de Damasco, el Emirato Independiente de Córdoba y cómo se alcanza el punto culmen de la hegemonía política y militar musulmana en la península con el Califato de Córdoba. Ahora entraremos en una segunda fase, que es una fase fundamentalmente de decadencia política y militar de las unidades políticas musulmanas. Y la evolución política será la siguiente. En un primer momento, de 1031 a 1086, tras la desintegración del Califato de Córdoba, aparecen los reinos de taifas y posteriormente irán surgiendo diversos imperios norteafricanos que unificarán los territorios musulmanes. Posteriormente, a partir de 1238, solo quedará un único reino musulmán en toda la península, será el reino nazarí de Granada. Pasaremos a observarlo a continuación. En primer lugar, lo que nos tiene que quedar claro es que tras el Califato de Córdoba, tras la desintegración del califato en el año 1031, se produce una desintegración en diversas unidades políticas que se llaman taifas. Cada una de ellas tendrá su propio rey y por tanto veremos una gran diversidad de taifas en lo que había sido anteriormente el Califato de Córdoba. Ocuparán todo este territorio. El principal problema de las taifas es su debilidad militar y sus constantes luchas internas o sus constantes luchas con los propios vecinos. Entonces, de esta manera se comprende que los reinos del norte ostenten una superioridad militar respecto a buena parte de las taifas musulmanas. Esto hará que algunas de las taifas, como la de Toledo, la de Zaragoza, la mayor parte de las taifas, paguen las parias, que son una serie de impuestos a los reinos cristianos para que no les ataquen. Aún así, durante el periodo de los reinos de taifas, del año 1031 al año 1086, los cristianos realizarán importantes avances territoriales sobre la línea del Duero, entre el Duero y el Tajo, ¿vale? Y avanzarán un poquito también en el Ebro. Lo podemos observar con el siguiente mapa. Observamos cómo han llegado desde la línea del Duero hasta prácticamente el Tajo. Digamos que la máxima expansión de los reinos cristianos en este periodo se produce con la toma de Toledo por parte del rey de Castilla y León, que es Alfonso VI, en el año 1085. Este es el hito más importante de este periodo. A partir de este momento, aquí observamos la entrada de Alfonso VI en la ciudad de Toledo. A partir de este momento, los reinos de taifas se preocupan bastante porque la taifa de Toledo, que la tenemos aquí, era una de las más importantes del Andalus. ¿Qué pasa? Con su caída, el resto de las taifas, ante la preocupación por el avance tan rápido de los cristianos, va a llamar a los almorávides. ¿Quiénes son los almorávides y qué características tiene su imperio? Pues bueno, lo vamos a ver aquí. A la península ibérica va a llegar Yusuf ibn Tasufín, que es el líder político y religioso de los almorávides. ¿Quiénes eran los almorávides? Eran un grupo de monjes guerreros, bereberes, por tanto de la zona del desierto del norte de África, que adoptan una interpretación rigorista del Islam. ¿Qué significa esto? Significa que siguen un Islam ortodoxo y poco tolerante con las minorías religiosas de Al-Ándalus, entre las cuales no había solo cristianos, sino también judíos. Tenemos aquí el centro de organización y de partida de los almorávides y cómo en muy pocos años se van extendiendo rápidamente por toda la zona del norte de África y posteriormente pasarán a la península ibérica cuando les llamen los reinos de taifas. ¿Cuándo les van a llamar? Tras la caída de Toledo en el año 1085, ante esa preocupación, los reinos de taifas piden ayuda a los almorávides. Tras la conquista cristiana de Toledo, los reinos de taifas piden ayuda a los almorávides del norte de África y estos, cuando llegan a la península ibérica, van a derrotar en sucesivas batallas a los cristianos. Entonces van a hacer que se replieguen un poquito más hacia el sur. Digamos que tierras que habían ocupado de la zona entre el Duero y el Tajo las van a recuperar los almorávides, ¿vale? No obstante, lo que no podrán hacer es recuperar la ciudad de Toledo.
se quedará como la vanguardia cristiana, ¿vale? Entonces, las dos principales batallas que se producen son la de Sagrajas o Zalaca, que es aquí, es la misma batalla, pero con dos nombres distintos, en la que derrotan a Alfonso VI, al rey de Castilla y León, y también en Uclés, con la cual toman Ocaña, pero no Toledo, ¿vale? En 1108. Mientras tanto, nos damos cuenta cómo los almorávides, tras observar las disensiones, las luchas internas entre las diversas taifas, lo que van a hacer es ocupar todas las taifas e incorporar estos nuevos territorios a su imperio, a este imperio que tenemos aquí, que es el imperio almorávide, que ocupa toda esta parte del noroeste de África y la península ibérica. Por tanto, poco a poco, en unos 10, 20 años, son capaces de ocupar todas las taifas de la península ibérica, creándose o dando comienzo a la fase del imperio almorávide. ¿Qué va a pasar con este imperio almorávide? Pues que este rigorismo extremo respecto a los asuntos religiosos y las imposiciones de los dirigentes almorávides no van a gustar demasiado a las diversas poblaciones, a las diversas etnias que, aunque eran musulmanas, vivían en la península ibérica. Asimismo, las políticas de intolerancia de los almorávides no gustarán para nada a los mozárabes y a los judíos. De esta forma, con el paso del tiempo se empiezan a ver varios indicios de malestar contra los almorávides y se producen rebeliones en 1121 en Córdoba y posteriormente, a partir de 1140, cuando comienzan a observar que el poder de los almorávides empieza a flaquear en el norte de África, empieza a decaer en el norte de África por la presión de un nuevo pueblo que son los almohades. Cuando llegan estas noticias a la península ibérica se produce un movimiento, una rebelión generalizada frente a los almorávides. Entonces, con la desintegración del poder almorávide se constituyen las llamadas segundas taifas, que son muy efímeras. La mayor parte de ellas van a ir de entre 1144 al 1147, unos pocos años, ¿vale? Pero básicamente es ante la debilidad del poder almohade se levantan numerosos territorios que obtienen la autonomía. Entonces, eran las segundas taifas, ¿vale? Que básicamente sean las históricas, la taifa de Zaragoza, de Badajoz, pero también vemos que en algunas zonas que son o regiones que son muy pequeñas tendrán su propia taifa, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que pasa con el imperio almorávide? Si subimos un poco más arriba, observamos como aquí, en este circulito, nos pone Centro de Organización de los Almohades, destructores de los almorávides. Quiere decir que dentro del imperio almorávide, en una zona muy concreta, va a surgir un nuevo grupo político y religioso, que son los almohades. ¿Quiénes son estos almohades? Van a crear una nueva dinastía bereber, de origen marroquí, en este lugar donde hemos señalado anteriormente, que se vincula a un movimiento religioso rigorista, que surge como reacción al relajamiento de los almorávides, que, como ya observamos, habían comenzado su expansión también manteniendo los principios más ortodoxos del Islam, pero poco a poco se habían ido relajando. Entonces, estos vuelven a buscar una recuperación de la ortodoxia islámica, la mayor pureza posible, o siguen de la forma más estricta posible los mandamientos del Corán, ¿vale? Por tanto, este grupo, después de dominar el norte de África, tenemos por aquí, veis que los territorios son, que las conquistas de los diversos territorios son rapidísimas. En un par de años conquistan la mitad de África, la mitad de Marruecos y conquistan también parte de las taifas, de las segundas taifas. Poco a poco se irán extendiendo por todo Marruecos actual, se extenderán por más taifas y poco a poco se extenderán por otras partes del norte de África y completarán la conquista de las taifas del Levante, ¿vale? Por tanto, después de dominar el norte de África, Abd al-Mumin desembarca en la península ibérica en 1145 y trata de unificar las segundas taifas utilizando como elemento de propaganda la resistencia frente a los cristianos y la defensa de la pureza islámica. Por tanto, observamos cómo llega en 1145 y en 1147 ya cae Sevilla, en 1150 y en 1148 Córdoba, en 1150 Badajoz. Es una ocupación rápida de estas taifas,
le costará un poquito más Granada y sobre todo la incorporación de los dominios del rey Lobo de la taifa de Murcia y de Valencia. Esto tardará bastante más y sobre todo la incorporación de la taifa de Mallorca, que estaba en poder de un gobernante, de un reyezuelo almorávide. Así que hasta 1203 tardará muchísimo ocupar todos los territorios que habían formado parte anteriormente del imperio almorávide, ¿vale? Se habían convertido luego en las segundas taifas. Así que tenemos ahora el imperio almohade, que vemos que va a durar desde 1147, 1145, que es cuando llegan, hasta 1232 o 1248, que es cuando se produce la desintegración completa del imperio almohade. Por tanto, ¿qué es lo que hace el imperio almohade en la península ibérica? Pues es, como habíamos observado previamente, en el momento en que se extienden las taifas o se desintegra una unidad política más grande para configurarse una gran diversidad de taifas, esto favorece a los reinos cristianos que pueden dominar y ocupar más tierras. Aquí observamos cómo en esta línea discontinua eran los territorios que dominaban en época los territorios, la frontera entre los reinos cristianos y musulmanes en la época del imperio almorávide, y observamos cómo en los años de desintegración del poder almorávide han ido ocupando los cristianos unos pocos territorios más. Si os acordáis, Toledo era, digamos, que la punta de lanza de la ocupación cristiana, y vemos cómo ahora han tomado un punto fundamental que va a ser Calatrava. No obstante, en el Valle del Ebro observamos cómo los avances son mucho menores, aunque sí que han ocupado los cristianos, en este caso el Reino de Aragón, la ciudad de Zaragoza, que será muy importante, ¿vale? No obstante, en 1145, cuando llegan los almohades, aquí observamos cómo forma parte del imperio almohade, pero cómo para el año 1157 han ocupado estas antiguas taifas, pero todavía queda el reino de Murcia, el de Valencia y el de Mallorca, que todavía no han caído bajo su poder. Sí que vemos cómo los almohades recuperan ciertos territorios de toda esta zona que habían ocupado previamente los cristianos durante esos momentos de desintegración y bajo los segundos reinos de taifas. Así que los almohades lo que van a hacer es recuperar ciertos territorios que habían ganado los cristianos. Y es más, la expansión almohade alcanza su máximo con la toma de Calatrava, que se produce tras la victoria en Alarcos en 1195. Es muy importante esta victoria en Alarcos porque los almohades vencen a los cristianos, en este caso al rey de Castilla, y de esta forma, lo veremos a continuación, van a provocar un llamamiento a la Guerra Santa, que provocará la confección de un gran ejército cristiano formado por la mayor parte de los reinos de la península, exceptuando el de León, todos los demás. Van a formar parte de un ejército muy, muy importante que será el que derrote en las Navas de Tolosa al ejército almohade. Vemos cómo Calatrava, que había sido ocupado previamente por los musulmanes, y cómo con la batalla de las Navas de Tolosa, lo vamos a observar ahora, se producirá la desintegración del imperio almohade y la formación de taifas independientes conquistadas por los reinos cristianos. Esta batalla en sí tampoco supone un impacto grandísimo respecto a la ocupación de tierras por parte de los cristianos, pero sí será la llave para entrar al valle del Guadalquivir. Y supone también el derrumbe del poder político almohade en la península ibérica. Aunque realmente este se produce por la propia desintegración del imperio en la zona norteafricana. Es decir, la propia debilidad interna del imperio va a hacer que se desintegre poco a poco su poder y se va a observar claramente en los territorios que dominaba el imperio almohade a partir de la batalla de las Navas de Tolosa. Como a partir de 1212 todos los territorios entre el Guadiana y el Guadalquivir van a caer en manos cristianas. Por tanto, podemos observar cómo rápidamente el territorio que controlaba el imperio almohade a principios del siglo XIII, que básicamente se encontraba en la línea todavía del Tajo y en algunas zonas del Guadiana, rápidamente va a caer en manos cristianas. Y
la desintegración final del Imperio Almohade va a hacer que surjan diversas taifas que van a ser fácilmente conquistadas por los diversos reinos cristianos. Tan solo una de estas taifas se constituirá en reino y va a ser el territorio que pone aquí de Ibn al-Amar, que es la taifa de Arjona. Vemos que ocupaba Arjona, Granada y Guadix. Pues bueno, es muy importante porque de esta taifa surgirá posteriormente, en 1238, un nuevo reino que es el reino de Granada, que será el único reino que permanece independiente respecto al resto de los reinos cristianos, el último reino musulmán en la península ibérica.